Shalom Lekulan a todos los hermanos. Un placer siempre estar con ustedes. Y estamos entrando a nuestro último capítulo de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios, o la carta a los Corintios, es una carta que hemos cubierto. Ya lo cubrimos bastante las últimas semanas. Y hemos ido capítulo por capítulo. Y estamos entendiendo un poquito más acerca del contexto de las cartas de Pablo. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros citamos estos libros sin en realidad entender su contexto. Y causa mucha confusión a veces y muchas veces con muchos debates en las cartas de Pablo. ¿Y qué hemos aprendido hasta el momento? Hasta el momento hemos aprendido que hay un problema específico en la comunidad de Corinto. La importancia geográfica, económica y también lo que era de comercio de esa ciudad tiene mucho que ver con la razón por la cual Pablo dedicó tanto tiempo en esa ciudad. Era un lugar importante en la logística de promover el evangelio. Logística es sumamente importante. Corintio en el antiguo mundo era como Nueva York en el día de hoy o Hong Kong, en la cual muchas personas entran, una puerta de acceso hacia el mundo antiguo. Pero generalmente, cuando muchas personas estudian la carta de Corinto, la están leyendo de acuerdo a los perímetros o a la dogma o teología en la cual ellos pertenecen y descartamos el contexto cultural, que es sumamente importante. Yo creo que para nosotros entender estas cartas, ¿no? Porque como decía John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces, a veces nosotros, cuando las estudiamos, queremos aplicarla como literalmente en algunas cosas. Cuando lo literal no lo aplicamos. Si el capítulo de hoy es algo específicamente muy importante que se alinea con la Torá, el mismo problema está ocurriendo en el primer siglo y también está ocurriendo en el siglo XXI. 20 siglos más tarde está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el primer siglo. Ofrendas, ¿ok? La dinámica de ofrendas, y eso es lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy, tiene que ver mucho con lo que se llamaba en el primer siglo reciprocidad y clientela. Uno de los temas más importantes en la Biblia, en mi opinión, es entender que el Eterno es nuestro patrón y nosotros somos su cliente. Él nos considera su amigo, pero somos su pueblo. Hay una reciprocidad, hay un intercambio de trabajo o de intercambio de talentos. El Eterno nos da seguridad, nos da el convenio, nos da a nosotros el gran regalo de salvación y después nosotros en fidelidad continuamos el círculo de gracia. Ese círculo de gracia se relata más en referencia a lo que es la danza de gracia del antiguo el mundo greco-romano. La danza de la gracia era que habían 3 mujeres en togas danzando, pasándose un jarro de uno a otra, danzando. Y esa danza representaba lo que se llama reciprocidad. Cómo se tenían que ayudar. Si una persona rompía la danza o se movía fuera de lugar, entonces está rompiendo el círculo de gracia. Esa es una forma que se enseñaba para los griegos lo que era la responsabilidad de la comunidad en referencia al patrón que tenían esa comunidad. En Corinto, el patrón que tenían era, ¿cómo se llamaba la diosa esa? Se me olvidó el nombre, te lo digo ahorita. Asclepio, y también tenía Afrodite, ¿ok? No sé si lo estoy pronunciando bien. Quiero ir aquí rapidito, quiero enseñarle el mapa. El mapa del lugar donde estoy hablando ahora mismo, que es Corinto, ¿ok? Cuando nosotros, el 16 aquí, el mapa viene ahora. Disculpen. Oh, that's not the one I'm looking for. Who is it? Yeah. Voy a ir aquí rapidito a el capítulo 1 de la carta de Corinto y ahí vemos la foto del Aco Corinth. Es el templo de Apolo mirando hacia la montaña cósmica en Corintios, donde arriba se encontraba un templo
Asclepio, perdón, un templo a Afrodite. ¿Ok? Interesante que la montaña es una roca completa. ¿Ok? Corinth. Ese es un importante contexto de poder entender nosotros en la forma que ellos adoraban a sus dioses y cómo lo hacían. Entonces, clientela y patrocinio. En la forma que lo hacían era una persona que es cliente de un patrón. Puede ser una persona tiene que ser una persona de honor. Tiene que ser una persona con más recursos que tú. En las mañanas, la persona que quiere el patrocinio de esa persona que tiene todos los recursos y tú tienes necesidad de algo. Te levantabas en la mañana, te sentabas a la puerta de la casa del patrón y después los esclavos abrían la puerta y tú podías entrar por la puerta para hacer tu petición delante de ese patrón. Ese patrón te podía dar un pedacito de tierra para que puedas sembrar, dinero semanal para proveer suplir a tu familia, y también te daba un trabajo. O te podías recomendar a otro patrón y tú lo representabas a él. Y en la forma que tú te manejabas en tu trabajo, en la forma que te manejabas con honor, traías honra al honor del patrón que te envió. Quiere decir que tú vas en el nombre de tu patrón. Claramente el patrón de la Biblia es el Eterno, el Todopoderoso. Yeshua, nuestro Mesías, vino en el nombre del Padre. Él se convierte en un mediador, en el benefactor. Los sacerdotes en la Torá eran los mediadores, los benefactores del convenio entre el hombre, Adán, y el Eterno, el gran patrón. Todo por eso es que le llamamos Rey, Padre, Soberano, Eterno. Todos esos atributos tienen que ver con un patrocinio. Ahora, Pablo, en la primera carta y en la segunda carta, está hablando acerca de los viajes. Si tú estudias los viajes de Pablo, vas a poder notar algo bien interesante. En la primera parte de su ministerio, cuando él no tenía una congregación establecida en ningún lado, él no tomaba dinero de nadie. Él trabajaba. Ya después, cuando establecieron congregaciones en Asia Menor y después en Corinto y después en Grecia y después también en Roma, comienza lo que se llama una estructura gubernamental de la Biblia, bíblica, en la cual ahora las congregaciones colectan dinero para poder ayudarlo a él en sus viajes. ¿Ok? Entonces, ¿es eso bíblico o eso es algo que se lo inventó Pablo? Esto es un conflicto grande en todas las congregaciones a través del mundo. La razón es que hay personas que se visten de ovejas, que son unos lobos, manipulan la Biblia, manipulan las escrituras, hablan en las emociones de las personas heridas, les prometen cosas manipulando la escritura. La persona después se da cuenta que esas cosas no están erróneas y su espíritu se cae. Muchos se van al mundo, muchas personas ya no confían en nadie. Y después, cuando entramos en una congregación de raíces hebreas o en la Torá, como hemos sido abusados por el sistema religioso, ahora no podemos considerar la necesidad de establecer un gobierno. Esto no es para enriquecer a una persona, sino para establecer y mantener el gobierno del Eterno. Yo siempre he dicho que en el grupo de Torá, nosotros que guardamos la Torá, no hemos desarrollado un gobierno creando una economía interna. ¿Cómo se desarrolla una economía interna? Muchos de ustedes que están viendo este programa y estudio tienen talentos. En la congregación de Gabriela hay un caballero que es muy talentoso con lo que es ser jardinero, plantando, creciendo comida. Y ahora mismo yo pienso que él es una de las personas sumamente importante que tiene un talento que yo no tengo. Y hay que habilitar ese talento, porque si las cosas se ponen difíciles a través del mundo, el que puede sembrar y tiene el talento para que de la tierra crezca su fruto, esa persona en un momento dado tiene más valor que el maestro de la Torá. Quiere decir que todos tenemos un patrón, tenemos un talento, tenemos una función y tenemos que habilitar esa función. Una de las cosas que a mí me atrae mucho de las comunidades ortodoxas
y cuando voy a Israel lo veo todo el tiempo, es que sí, la comida kosher cuesta más dinero y algunas cosas cuestan más dinero, pero todos se compran entre ellos mismos y facilitan la economía interna de la comunidad. Entonces, es algo que yo he llevado en mi corazón. Yo tengo personas que muchas veces, pues, como estoy en el ministerio, pues la gente quiere ayudar y quiere donar su tiempo. Y eso sí lo valoro mucho. Pero yo estoy aprendiendo también a que una persona que tiene un talento, yo quiero que ella se sienta valorado con el talento que tiene. Y no estoy esperando nada gratis. Yo tengo un talento que es enseñar la Torah. El Padre me ha dado ese honor y yo quiero gratuitamente compartirlo con ustedes. Pero uno va al doctor, uno va a un abogado, uno va a cualquier lugar y paga cantidades extremas de dinero y nosotros no decimos ni una palabra. Pero cuando tiene que ver con las cosas bíblicas, entonces nosotros no queremos responder. Y yo creo que eso es un problema de no entender lo que es reciprocidad. Ahora, por favor entiendan que esa es parte del tema, no es que estoy pidiéndoles a ustedes dinero. El Padre siempre ha podido suplir nuestras necesidades porque el pueblo pues responde a su momento dado y le doy gracias al Todopoderoso por eso. Pero es un poco incómodo porque el momento que uno menciona estas cosas la gente piensa que uno está pidiendo. Y a mí no me gusta rogar. Yo no creo que hay que rogarle a nadie. Yo no tengo que rogarle a mi esposa por cariño y amor. Porque si yo hago mi trabajo como esposo y la protejo, la amo, le soy fiel y la cuido, la reciprocidad del convenio y nuestro amor sigue creciendo constantemente. Y nos unimos más y más y más. Porque basado en la reciprocidad que uno tiene con el otro, se revela el corazón de cada persona. Entonces, por ejemplo, este año, por lo de supuestamente el COVID, que es un virus real, pero tristemente lo han hecho política y han abusado a la gente con la excusa de la pandemia. Y lo que ha creado es un caos, ha creado miedo, ha creado una situación muy difícil que ya la gente se siente con un poquito agobiada del miedo constante. Ahora, aunque yo entiendo que el virus sí es real y yo he tenido personas que he querido mucho que ya no están con nosotros porque sufrieron, su sistema inmunológico estaba comprometido, pues, y murieron. Y le doy gracias al Eterno por la vida que tuvieron y orando al Padre por la vida de sus familias, que les dé fuerza y le dé ánimo en este momento tan difícil. Y nosotros sabemos que lo vamos a ver en el mundo venidero, así que entendemos que el Eterno nos va a ayudar y nos va a resucitar. Pero el virus lo que ha causado una interrupción en la economía del reino. ¿Ok? Nosotros como reino tenemos que sobrevivir con el uno al otro. La importancia del convenio. Cuando uno entiende el convenio y la responsabilidad del convenio del uno al otro, no solamente en amor, pero la palabra Havá en hebreo también implica lealtad. Es un amor leal. Si hay necesidad en el cuerpo del Mesías, tú no puedes pretender enviar dinero a África para que ellos puedan acabar pozos y hacer escuelas a los huérfanos, cuando en tu propia congregación hay viudas y hay huérfanos y hay personas con necesidades. Eso está fuera de orden. Tú no puedes cuidar a una congregación a miles de millas al otro lado del mundo y a tus viudas no las cuides y a las necesidades no las cuidas. Es un orden que tenemos que tener. La reciprocidad y lo que es el patrocinio en el primer siglo era constantemente importante. Este capítulo habla acerca de eso. Así como hoy día nosotros no he podido viajar. Ok, generalmente yo viajo por todos lados todos los años. Pues este año no hemos podido viajar. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo continuar mi reciprocidad con el pueblo? Es haciendo estudios en el internet. Porque tenemos los recursos que podemos hacerlo. Ahora imagínense en el tiempo, vamos a decir 100 años atrás. No tanto, 50 años atrás. Este recurso no existía. Quiere decir que del pueblo de Israel, o el pueblo en la dispersión, no hubiera tenido los maestros que le facilitaban una información nueva a los hermanos que están en la dispersión. Quiere decir que el Padre, le damos gracias al Eterno,
ha podido permitir que algunos recursos se desarrollen para el beneficio del reino. En este caso, como estamos viéndolo aquí ahora, yo estoy llegando a todos ustedes por el internet. No tengo que viajar a su país. Pero tiene que haber una reciprocidad. Entonces, cuando somos heridos, hermanos, entra el problema de no ser recíprocos con el uno al otro, entra la opresión, y ahí es cuando entonces vamos en contra del mandamiento. ¿Cómo me explico? Esto es un tema un poco difícil para mí porque no me gusta tocar el tema. Yo solamente hago mi trabajo y ya. Pero como estamos tocando ese tema en el capítulo, creo pues que se presta, ¿no? Vamos a ir allá. El capítulo 16 del libro de 1 Corintios dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía la iglesia de Galacia. Quiere decir que esto es una carta en la cual Pablo está haciendo instrucciones de conducta y cómo ayudarse los unos a los otros. Dice que en el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Que en otras palabras, está diciendo ustedes agarren dinero ahora, para cuando yo vaya, pues no tienen que agarrar ofrenda, ya está todo coleccionado y pueden ayudar a Pablo. Quiere decir que sí, en el primer siglo existe un mecanismo de ayuda de parte del pueblo a lo que es el mediador o el benefactor. En este caso, el benefactor al convenio es Pablo. Pablo no es el patrón es el Eterno, a través de Yeshua el Mesías. Pablo se convierte en el mensajero y él se convierte en el facilitador al pueblo a cómo llegar más cerca al Eterno. Esa es la función que tenía un sacerdote en Israel. ¿Ok? Es la función, no el oficio, la función. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Le facilitamos a otras personas venir al gran patrón a través de Yeshua el Mesías, que Yeshua se convierte en el mediador del convenio. Por eso es que en la Biblia nosotros traemos las ofrendas y cuando estaba el templo, los diezmos. Los diezmos todavía se aplican hasta este Tegumá, porque nosotros hay diferentes tipos de diezmos en la Biblia. ¿Okay? Está el Tegumá, un diezmo específico en la cual se daba para la ayuda a los sacerdotes y a los levitas para que ellos puedan vivir. ¿Okay? Mucha gente dice, no, pero es que no hay templo y no, todo es agricultural en la Biblia. Eso no es verdad. Habían ofrendas de lo que era primogénitos de ganado o de frutos, pero también de dinero. Las personas, cuando yo los escucho diciendo de que no habían, que ahora no hay que dar diezmo porque, y que no hay templo, no están estudiando la Biblia. Porque habían ofrendas. Había tithe and offerings, ofrendas y diezmos. Tegumá era una ofrenda. ¿Ok? La ofrenda que tú dabas gratuitamente por agradecimiento, y ese dinero o ese animal o ese lo que sea iba como recurso a los sacerdotes y a los levitas para mantener el gobierno interno de Israel, que era el templo, donde proveía la presencia del Eterno, donde salían los trabajos, donde se facilitaba lo que era la comunidad, un centro comunitario. Había trabajo de por vida para todos los que trabajaban allá. Y era la forma del pueblo poder ayudar a mantener la economía del reino continua. Pablo está trayendo instrucción, ya lo hizo en Gálatas, porque él quiere que todo el mundo esté organizado para que no haya ningún tipo de necesidad. Y si seguimos leyendo el libro de Hechos, lo dice. El libro de Hechos habla acerca de que a Santiago le dijo que no se olvidara de los pobres. Después hubo una hambruna. Recuerde la hambruna cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, que hubo una hambruna de 10 años. En ese tiempo ellos recogían las ofrendas para llevar a Jerusalén a ayudar a los pobres. Así que tenemos un precedente bíblico que sí es aceptado las ofrendas para ayudar al reino, porque era parte de lo que es patrocinio y clientela. Un ejemplo de esto vendría siendo en el desierto. En el desierto venimos viendo al pueblo de Israel y estamos leyendo el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en la cual nos dice acerca de lo bueno, de lo malo de Israel, su obediencia y su desobediencia. Pero algo que yo quiero que ustedes se mantengan siempre a través del estudio de la Torá, conscientemente, y podamos entender, es que no importa lo que el pueblo hiciera, había juicio, había corrección. El Eterno trajo juicio y corrección cuando tenía que hacerlo. Pero Él nunca removió el agua y Él nunca quitó el maná.
nunca removió el sustento de cada israelita, aunque estuvieran en desobediencia. Trajo juicio a los desobedientes. Por rebelión, muerte. Salieron del campamento y ya no van a causar más problemas, ¿no? Pero el Eterno nunca quitó el pan ni el agua, aunque fueron los pocos que se rebelaron. Porque entonces hubiera presentado al Eterno como un opresor. Ahora, cuando el pueblo en Israel desobedece en rebelión, ocurre algo comunitario colectivo que se llama la hambruna. Porque Moisés dijo en el libro de Deuteronomio, yo llamo al cielo y la tierra como testigos en contra tuya. Cuando el pueblo de Israel se continúa rebelándose en contra del Eterno, transgresión al convenio, guardan de sus ofrendas y no se las dan al Eterno como una forma recíproca de adorar a Dios. Eso es rebelión, ¿ok? No quieren ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda, porque de ahí salían las ofrendas y los diezmos eran para ayudar al levita, al sacerdote y a los necesitados en Jerusalén y en Israel. La ofrenda no era para que se hiciera un hombre millonario, era para facilitar al pueblo mantener una economía constante, de que todos pudieran tener un sustento y pudieran vivir, para darle la gloria al Elohim, en constantemente como un Elohim de justicia y bondad. Esa es la clave, de justicia y bondad. Entonces, yo he ido a lugares que ha ocurrido muchas veces, que uno paga su propio hotel, su propio pasaje, su propia comida, pagan todo y, ok, gracias por venir. Ok, pues yo sigo hacia adelante, porque yo trabajo para el Eterno y Él abre la puerta en otro lugar. Yo he tenido que aprender a hacer mi trabajo y confiar en mi patrón, que si Él me llamó para este trabajo, yo no tengo que rogarle a nadie. Es parte de lo que es creer y siempre estar con fe de que el Eterno siempre va a suplir cada necesidad. Lo que necesitamos, no lo que queremos. Esa es la clave. A veces queremos algunas cosas. Mira, yo quiero, te voy a decir lo que yo quiero. Esta es mi visión y lo que yo quiero para mí. Construir un edificio como si fuera un centro de estudio. Que muchos de ustedes pudieran venir a Florida, quedarse acá por 1 o 2 semanas y de repente estudiar constantemente los libros y todos los recursos que tengo y hacer estudios intensivos en mi escuela de estudios, en mi propiedad. Eso es lo que yo quiero. ¿Pero eso es lo que yo necesito en este momento? No. Si yo me pongo a enfocar en lo que quiero, quiere decir que ahora tengo que tener personas que me trabajen allá. Tengo que pedir el dinero para que la gente lo done, que es más presión. Cuando en realidad en este momento, con el estudio que el Eterno me ha dado, es más que suficiente. Y la otra que entra, podemos mantener la economía y podemos ayudar a otras personas y podemos mantener el trabajo que estamos haciendo. Porque en vez de hacer el estudio y me limita, prefiero viajar a algunos hermanos en Latinoamérica o en otros lugares como Nueva Zelanda, que no tienen los recursos y yo puedo y pago por ellos yo mismo y voy y los ayudo y ministro allá y podemos conectar y que ellos se beneficien de estas cosas. Ahí es cuando tenemos que decidir lo que yo quiero y mi visión, o lo que el Eterno necesita que yo haga para que podamos edificar al cuerpo del Mesías. Y esa es la clave. Si tú construyes una organización basada en el dinero, va a caer. ¿Ok? Y no podemos hacer eso. Dice acá, el versículo 3. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designados para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Esa es la clave, a Jerusalén. Están notando que ni es para él, es para Jerusalén. ¿Ok? Pero yo creo que también noten algo bien interesante en esa carta, que está hablando acerca de por carta. Que no es que alguien está llevando y le vas a dar todo. Okay. Voy a leer este versículo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 19. Say, and not only this, but he was also chosen by the church as our traveling companion, together with this gift that has been administered by us to the glory of the Lord himself, to show us readiness and help. No solamente ellos daban por carta, pero también tenían personas que enviaban, responsables para
que ellos pudieran ser ayudados y pudieran ayudar a otros. Pero la clave en el versículo 3 es para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. A Jerusalén. Y eso fue establecido en otro lugar. A ver que voy a buscar aquí rapidito. Quiero buscar aquí este comentario porque tenía algo puesto que creo que nos puede ayudar. Yo les quiero dar gracias a ustedes que en mi metodología de estudio es un poco diferente. A mí me gusta enseñar muchos recursos, creo que es importante, ¿no? Y me gusta utilizar esta metodología. Hay personas que le encuentran un poquito tedioso, pero no importa. ¿Ok? Cuando dice que lleva a Jerusalén, give to Jerusalem, aquí es. En 1 Corintios 15, vamos a Romanos 15, versículo 28-29 al 25. Romanos 15, vamos a ver una misma secuencia. Él le da instrucción al pueblo para agarrar ofrendas en Gálatas con un propósito por carta y personas que lleven. Por cierto, en el Imperio Romano, el emperador había hecho un decreto de que los judíos podían enviar el medio ciclo al templo y podían subir a Jerusalén si tenían los recursos y podían enviar dinero a Jerusalén. Por decreto de César podían hacerlo. ¿Okay? Quiere decir que esto se está alineando de acuerdo a lo que será permitido para ellos hacerlo. Entonces, 25, capítulo 15 de Romanos, versículo 25 en adelante al 28, dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya habían hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Mira lo que dice aquí. Él sigue la secuencia. Hay una consistencia en las cartas de Pablo en referencia a la ofrenda. ¿Y el por qué? Lo dice en 1 Corintios capítulo 16, lo dice en Gálatas, lo dice en Hechos, lo dice en Romanos. Es un propósito. Voy a leer eso de nuevo. Dice, porque el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Está hablando de los creyentes en Yeshua. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, quiere decir que ustedes y nosotros que venimos de las naciones hemos sido partícipes de la gloria de Elohim, de la misericordia de Elohim, de los beneficios espirituales de la Torá, de lo que es la salvación, que es un regalo del Rey. Entonces, ¿por qué no ayudamos al pueblo de Israel? ¿Por qué no ayudamos a sus líderes? ¿Por qué no participamos en una relación de reciprocidad? ¿Ok? Deben también ellos ministrar de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él está hablando ahora que él va hacia Roma antes de ir a España. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? De que Pablo tiene un orden que él entiende, un procedimiento que ocurría en la Biblia, en lo que eran ofrendas en el Beit HaMikdash, en el templo. Está tomando el patrón, no el diezmo que le pertenece a los levitas y a los sacerdotes, pero está hablando de las ofrendas, tegumá, de las ofrendas que se traían al templo, o podemos decir un diezmo especial que se traía el diezmo al templo para las necesidades del pueblo. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros no entendemos los diferentes tipos de diezmos que habían en el templo y ahora decimos, no hay que dar dinero a la congregación porque eso era solamente para el templo. Por favor, vamos a estudiar el templo antes de cometer errores así. ¿Okay? Hay unos diezmos específicos que si vivías en la tierra tenías que traer al templo. Si no estamos en la tierra en este momento, ese particular diezmo no se aplica hoy. ¿Ok? Pero hay otros. Todavía hay viudas, necesitados, pobres. Están los líderes que enseñan la Torá. Tiene que haber una reciprocidad. Y habían unas ofrendas
y unos diezmos en particular que se traían, si se puede decir esa palabra diezmo, para el mantenimiento de la economía del reino. Y aquí estamos viendo eso. Si las ofrendas ya no eran permitidas fuera del templo, entonces ¿por qué Pablo lo está pidiendo? ¿Okay? Claramente no estamos entendiendo el procedimiento de reciprocidad. Seguimos. Ok, el versículo 4 en adelante. Así que conveniente que yo también vaya, irán conmigo a Jerusalén. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Tal vez me quede con vosotros, aún pase allí el invierno. Estamos viendo que se está pasando un tiempo con ellos, para que encaminéis a donde haya de ir, para instrucción. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Bezrat Hashem. ¿Okay? Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Pero mira que interesante. Si ya la Torah pasó y la ley fue anulada, entonces ¿por qué Pablo se quedó en Éfeso hasta Pentecostés? Si nosotros vamos a Hechos capítulo 18. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Él va de Éfeso, después va... voy a leer el versículo 1 en adelante. Para los que quieran saber más de esto, pueden visitar teshuva.tv en Fundamentos. Allá yo tengo los estudios del libro de Gálatas, Hechos y también Primera de Corintios. ¿Okay? Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Pero cuando Claudio había mandado, todos los judíos salieron de Roma, fue a ellos. Que te está dando un tiempo, te está dando gente específica. Ya tú sabes dónde él está. Cuando él va ahora al versículo 17, entonces dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba a ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, lo que está ocurriendo aquí es lo que te está relatando en Hechos 18. Pablo, habiéndose detenido ahí aún muchos días, después se despidió a los hermanos, navegó a Siria y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencria, porque tenía hecho voto. ¿Ok? Quiere decir que 1 Corintios está siendo relatado en Hechos 18. Lo que estamos leyendo aquí está relatado en Hechos 18 como parte de la historia de Lucas, en lo que ocurrió en el Evangelio. Valida lo que Pablo dice con lo que Lucas escribió en Hechos. Dice, llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Si Dios quiere, vuelve a usar el vocabulario, Bezrat Hashem, y zarpó de Éfeso. Te voy dando las fiestas 28 años después que Yeshua muere y resucita. Pero yo pensé que la Torah había sido anulada y que la ley había sido anulada y que las fiestas ya no estaban vigentes. La evidencia, si la leemos en contexto, nos dice lo opuesto. ¿Ok? Continuamos nuestra lectura. Dice, versículo 9, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Versículo 10, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro amado Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuve el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga la oportunidad. Estad alerta, permanecer firme en la fe, portaos varonilmente, ser fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Y de ahí termina el capítulo básicamente. ¿Ok? Pero la clave y él se despide de la congregación en Corinto diciéndole no se olviden de ayudarnos. No se olviden de apoyarnos. ¿Ok? Y la reciprocidad y lo que se llama el patrocinio era sumamente importante en el primer siglo. Tristemente nosotros no entendemos estos principios hoy día y por eso hay necesidades en las congregaciones. A mí me gustaría ver cómo es, como está hablando acerca del hermano que nosotros tenemos acá, el hermano Nelson, que es el esposo de Lisa. Un gran talento. Ella tiene un talento de maestra y él tiene un gran talento de poder sembrar y de traer fruto de la tierra. Es lo mismo. Nosotros queremos traer fruto de la semilla de Abraham, que son ustedes. Y él, pues, la pasión que él tiene por la tierra, wow, que a mí me contagia un poco, aunque ya él está acostumbrado y yo no. Y es algo que me gustaría aprender más porque es algo que necesitamos hacer. Pero cuando él expresó el deseo de hacerlo, yo dije, wow, aquí tenemos una persona que sabe de eso. Él tiene ese talento, la pasión para poder hacer eso. Yo tengo un pedacito de tierra y le facilito eso para que él pueda ahora sacar fruto y nos las compartimos y ayudamos a la comunidad. Y yo pienso que cuando nosotros empezamos a validar, a valorar y a poder equipar al pueblo con los talentos que tiene, ellos pueden sentirse, eso es lo bello que veo en el reino. Que Elohim nos da a cada uno de ustedes un valor, tenemos un valor, tenemos talentos. Yo he ido a lugares a enseñar y generalmente la persona que limpia el local, la persona que cocina, generalmente no los toman en cuenta porque es un servicio. La gente dice, vamos a servir. Sí, pero ese servicio es sumamente importante porque no importa quién es el que venga a predicar o a enseñar. Si la persona no limpia el baño bien, y no hay papel de baño, nadie se va a enfocar en el estudio. ¿Ok? Disculpe, pero es la realidad. Si no hay comida y hay que estar allí todo el día y no hay nada de tomar, no hay nada de comer, ya después de 1 hora y media, 2 horas, ya la gente empieza a mirar el reloj y le da hambre. Si no hay comida, la gente no regresa. Quiere decir que en cada momento durante el día, mira qué impresionante, yo me he puesto a estudiar esto. Nadie toma en cuenta a un dentista hasta que tiene una carie o tiene una muela que te la tienen que sacar. Y después el dentista en ese momento es la persona y el centro de tu vida. Porque tú sabes que necesitas a esa persona para restaurar tu salud. Lo mismo ocurre con la persona que limpia el baño. Lo mismo ocurre con la persona que hace la comida. Lo mismo ocurre con el cantante. Cuando está adorando al Eterno y dirigiendo al pueblo en alabanza. Esa es la persona más importante en ese momento. Todos tenemos nuestro valor de acuerdo al talento que Él te ha dado. Lo bello que veo en la Torá es que no todo el mundo, una persona no tiene todos los talentos. Pablo habló acerca de esto. Cuando él habló acerca de los talentos, de algunos serán maestros, evangelistas, profetas. Y ahora tenemos a un líder que lo tiene todos los talentos. Él lo sabe todo. Él es el maestro, él es el pastor, él es el profeta. Él es esto y esto y esto y otro. Hasta el baño limpia. Lo hace todo. Y eso es lo que ha ocurrido en el sistema religioso. Y yo creo que eso va en contra del patrón bíblico. Porque si somos un cuerpo, y Pablo habló acerca de esto en las cartas, todos tenemos una función. Mi oído tiene una función. Los dedos de mi mano tienen una función. El brazo tiene una función. Todo tiene función. Mi pregunta es, ¿cuál es su función en el cuerpo del Mesías? ¿Y qué va a hacer usted para ser recíproco con el don, el talento que el Padre le ha dado? Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el caso mío, yo jugué a béisbol profesional. Estuve envuelto en el área de la televisión por un tiempo. Y yo pienso que fue el Eterno permitiendo que yo desarrollara hábitos de trabajo en el béisbol como atleta. Llegué a un nivel bastante alto, no llegué a las grandes ligas, pero llegué a la liga menor y pude jugar un tiempo con grandes talentos, ¿no? Y en el equipo de béisbol, una persona no puede jugar todas las posiciones. Hay 9 jugadores.
Esos 9 jugadores se, se enfocan en una posición y cada posición es diferente, con atributos diferentes, con cuerpos diferentes, por cierto, ¿okay? Con expectativas diferentes. Una persona que juega tercera base o primera base no se le necesariamente necesita que tenga un averaje tan alto, pero que sí tenga poder y que tenga defensa. Un shortstop y un segunda base de repente no tienen mucha fuerza, pero tienen buenas manos, defensa, y pueden robar base, pueden ponerse en base. Quiere decir que todos tienen un talento. Si tú pones un primera base en segunda y un tercera en el shortstop, y el shortstop en segunda base en primera y tercera, no va a trabajar porque estás cambiando los roles y debilita al equipo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu posición en el reino de Elohim? Porque nosotros nos quejamos de todo. Si hay que ofrendar, eso no hay que hacerlo. Si hay que guardar fiesta, pero yo quiero hacerlo en mi calendario. Si hacemos esto, no, yo quiero hacerlo como yo quiero. No hay liderazgo y el liderazgo no establece los roles. Cuando delegar es cuando tú reconoces los roles y le das a la persona la oportunidad de poder oficiar o ejecutar ese rol. Eso es lo que estamos haciendo en Teshuvah. En Teshuvah yo veo el talento de algunas personas, su dedicación. Para nosotros poder tener personas en Teshuvah, tengo que conocer su familia, tengo que conocer por lo menos quién es él, los hábitos de trabajo, qué es lo que cree. Si está dispuesto a trabajar como un equipo. Si está dispuesto a trabajar como un equipo, pues podemos entrar juntos. Y yo entiendo que cada persona tiene su forma de presentar el mensaje. Yo nunca le digo a los maestros qué tipo de forma ellos tienen que presentar el mensaje. Lo que sí les digo, seamos un equipo, vamos a enfocarnos en lo que estamos de acuerdo para que el pueblo pueda crecer. Somos un equipo. Que hay personas pues que están un tiempo con nosotros, juegan en el equipo con nosotros y después dicen, mira, me gustaría estar ahora yo en mi ministerio por allá y desarrollarlo, no hay ningún problema. Pero lo bueno fue que en el tiempo que estuvieron con nosotros, pues trabajaron como equipo. Pero yo entiendo que el equipo no se mantiene unido todo el tiempo. Siempre hay que expandirse y a otros lugares. La idea es cuándo y cómo nosotros trabajamos como equipo. Pablo nos deja saber en esta carta un procedimiento de cómo hacerlo en equipo y en orden. Le enviaban cartas con un compañero para recoger el dinero. Y de acuerdo a cómo se hacía en el templo anteriormente, cuando se recogía el medio ciclo en el templo, siempre iban acompañantes de la comunidad judía. Ellos agarraban el dinero de toda la comunidad, había un representante que lo hacían hacer un juramento, usando el nombre del Eterno, un juramento de que iba a llevar ese dinero a Jerusalén. ¿Ok? Y lo enviaban con una persona para mantenerlo responsable. Pablo está haciendo lo mismo. No está utilizando algo diferente. Familia, nosotros tenemos que salir de la mentalidad de que ahora creemos en Yeshua, somos libres, no tenemos que hacer nada, no nos ayudamos, no nos importa a nadie. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a una persona a su Shabbat en su casa? Para que coma con usted, para que lo llegue a conocer. Es parte del desarrollo de un creyente, es como entender el mecanismo de un equipo, la economía del reino. Pablo termina su carta diciéndoles, miren, nosotros tenemos recursos, necesitamos recursos, ustedes nos pueden ayudar. Como él lo dijo aquí en Romano lo dijo, eso lo dice. Ustedes que son gentiles se han beneficiado de toda la ventaja del convenio, las bendiciones del convenio, todas estas cosas. Ahora usted es tiempo de ayudar a la gente del reino. Pero hoy día eso no es lo que está ocurriendo. Hoy día llegamos a la Torá, el Eterno nos da el árbol de vida y nos ponemos nosotros, como decimos en Puerto Rico, maceta. Un poquito avaro. Ponemos difícil, todo lo cuestionamos, no queremos ayudar a nadie. Y yo pienso que el problema que está ocurriendo en Corinto, que él lo enfatizó en Gálatas, que también lo habló en otros lugares, tenemos que nosotros mantener una responsabilidad a los líderes.
Porque yo sí entiendo que ha ocurrido, tristemente a mí me ocurrió, que abusaron de mí en un tiempo dado. Yo recuerdo que un pastor donde yo iba, americano, que era de prosperidad, él citaba este versículo todo el tiempo. Sucederá que cuando, esto es lo que dice el versículo, ¿ok? Pero él no citaba todo el versículo. Él te citaba parte del versículo. Y esto es parte de lo que es las heridas espirituales que ocurren en el sistema religioso. Y cuando llegamos a la Torah no sabemos nosotros de sanar esas heridas y ahora no podemos ser fructíferos en el reino y no bendecimos a nadie con nada porque hemos sido heridos. Es como una mujer que es una mujer linda, en este caso una mujer, vamos a usar ese ejemplo, una mujer que es bien atractiva o un hombre bien atractivo y la gente lo ven a ellos como un pedazo de carne. No lo valoran por persona. De repente viene una mujer y lo usa al hombre. Un hombre usa a la mujer. Porque no valoran quiénes son, sino por lo que pueden dar. Eventualmente viene la persona correcta, la mujer, una mujer correcta para el hombre. Y estamos tan heridos de no valorarnos nosotros, a quién le vamos a dar verdaderamente lo mejor de nosotros. Y después la persona que verdaderamente nos quiere y valora, nos sentimos defensivos y no les damos lo mejor. Y a veces saboteamos esas relaciones porque no sabemos manejar la bendición. Lo mismo en lo físico ocurre en lo espiritual. Cuando este pastor decía, te voy a leer el versículo completo en contexto y después te lo voy a leer como lo decía él. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Elohim. Pero eso nunca fue lo que yo oía del púlpito. Y al principio yo tomé eso en el 98. Ah, sí, tenemos que prosperar. Él decía de esto. Esto es lo que te citaba. Dice que si tú dabas dinero y te ofrendabas, él te lo multiplicaba. Y dice, y también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y lo dejaba ahí. Hasta que el pastor vino donde mí, porque yo era un buscatalento de los Media Blanca de Chicago. Entonces él pensaba que yo tenía mucho dinero. Yo jugué a béisbol profesional y esto. Anyway, saboteé mi vida, no tenía nada. Ok, entonces yo recuerdo que él me dice, tú tienes un ministerio rico, tú vas a llegar a algo, el Señor me ha revelado a mí que tú tienes, que yo tengo que ser tu mentor y que tú tienes que venir a mi casa y va a vivir conmigo. Y yo le dije a él, pero pastor, yo tengo 32 años, yo soy soltero en ese momento, yo no puedo vivir con usted allá. No, yo escuché de Dios. Y yo, ok, yo estaba bien entregado en las cosas del Eterno y quería aprender. Entonces, como un mes antes de que se venciera mi contrato del apartamento que yo tenía, okay, tenía una mansión, pues yo voy donde él, pastor, ¿todavía usted está seguro de que usted quiere que yo me mude con usted? Pues yo le hacía seguridad a él también en la iglesia. Sí, yo he escuchado de Dios, tú tienes que venir acá conmigo por un tiempo. ¿Estás seguro? Ok. Cuando se llegó, una semana antes de que se venciera el contrato del apartamento donde yo estoy, yo lo llamo, no me contesta. El otro día no me contesta. El otro día no me contesta. Ahora yo estoy el último día, no tengo dónde vivir, okay, no tengo nada, me dejó en la calle. Okay, porque no pude renovar el contrato, no cumplió su palabra. Okay. Entonces yo por idiota, porque no hay otra palabra yo en ese momento, por no leer, ese domingo voy a la iglesia. Y no estoy muy contento que digamos porque me tuvieron que recorrer una familia ya, amigos míos que nunca se me va a olvidar ellos, por lo que hicieron por mí. ¿Okay? Como 2 meses antes de lo que yo volví a de nuevo a buscar un apartamento. ¿Okay? Si usted vive en Florida sabe que los apartamentos no están muy disponibles ahora mismo que digamos, y son caros. Ok, entonces voy a la iglesia ese domingo, que yo iba a ese domingo, se fue antes de la Torah. Esto fue lo que provocó que el yo buscar de la Torah. El pastor se compró un carro nuevo.
Ok, perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Ok. Pero me dejó en la calle cuando yo me iba a mudar, oigan esto, cuando yo me iba a mudar, ¿ok? Porque no tenía dinero, porque él me dejó en la calle, yo fui a la iglesia y le pedí permiso si podía utilizar un truck, decimos en Puerto Rico, una guagua, un camión que ellos no estaban usando para dejarme mudar y ponerlo en un depósito en lo que yo buscaba un apartamento. Pues allá me dijeron que no. Me dijeron que no. ¿Ok? Ok, gracias. El domingo viene él con un carro nuevo y te cita este versículo. La misma persona que me dejó en la calle, no me facilitó, no me dejó nada, ahora está diciendo que Dios me va a bendecir si yo doy dinero. ¿Qué? Pues esta vez, como yo estaba un poquito frustrado, yo lo que hice, dije, ¿dónde está ese versículo? Y yo fui, leí el versículo desde como lo hice ahora, aquí. Y yo empiezo a leerlo. Él está predicando y yo leyendo el versículo. Y cuando terminé de leer los primeros 15 versículos, porque seguí, yo terminé saliendo de allí. Y cuando yo leo el versículo que dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Wow, eso tuvo sentido para mí. Yo fui donde el copastor, en el mismo servicio, yo le dije, me dice a mí que yo soy bendecido si yo doy dinero, pero mira lo que dice aquí el versículo, que yo soy bendecido si obedezco. Y en ese momento él perdió toda credibilidad y yo agarré, me fui y comencé a orarle al Eterno de que él me abriera el conocimiento y me enseñara que me enseñara su corazón, que me diera su corazón. Y me está enseñando la Torah. Ahora yo entiendo, fíjate, ese pastor tristemente perdió todo. Pero lo interesante es que cuando tú haces una historia de ese ministerio, la razón por qué ese ministerio explotó de 50 personas a 10,000, porque al principio ellos ayudaban al pobre, al necesitado y a la viuda. Hacían justicia y bondad. Eran conocidos en el mundo por eso, ministerios de ayudar al pobre. Espectacular. Eso fue lo que me llamó la atención a mí ir allá. Pero después vino un pastor que ellos invitaron cuando llegaron a los 10,000 miembros. Y allá ese pastor le habló de lo que era la prosperidad cristiana. Dar, dinero, 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 dinero. Ellos tomaron ese anzuelo y se fueron por esa línea y después se convirtieron en opresores. ¿Te recuerdas la persona que corría? Ellos tenían negocios en la Biblia, negocios en la congregación, ministerios, con negocios, diversos negocios. ¿Te recuerdas el truck, la guagua o el transporte que tenían para que ellos pudieran mover las cosas? Perdieron ese negocio. Perdieron toda la comunidad. Perdieron todo. Terminaron en bancarrota porque oprimían al pueblo utilizando la Biblia con el sustento que Pablo y la Biblia dice que debe la persona ir. Entonces la persona entra y está agradecida por salvación y vienen estas personas que manipulan a la gente y después hieren a la persona como nosotros. Salimos de ese sistema, entramos a la Torá y después no sabemos qué hacer. No sabemos a quién confiar. No sabemos cómo medir quién es el que lo hace bien y quién es el que no lo hace bien. Y después hay ministerios que utilizan un modelo bíblico, hay ministerios que utilizan un modelo de la iglesia para correr su ministerio de la Torá. Y continúan con el mismo ciclo, y la gente termina herida. Por eso es que yo enseño patrocinio, reciprocidad. Poder nosotros equipar el cuerpo del Mesías con nuestros talentos, con lo que el Eterno nos ha dado. Y cuando yo hago mi trabajo y yo enseño la Torá, como el Hijo del Todopoderoso, en parte no soy yo el Hijo, es Yeshua, pero está hablando de nosotros, como hijos del Todopoderoso e hijas, que estamos nosotros integrados en el convenio y que somos nosotros parte de la misión del Evangelio a las naciones. Nuestra función es de continuar enseñando, mantenernos responsables
y que el Eterno utilice al pueblo del reino para facilitarnos a nosotros los recursos que vamos a necesitar para poder continuar el mensaje. Puede ser con recursos del templo, puede ser con libros, puede ser con artículos, puede ser con predicaciones, puede ser con enseñanzas. Pero una persona en tu congregación lo puede hacer, ayudar a la congregación ofreciendo sus servicios para ayudar en la congregación. Pero eso no excluye la ayuda a la comunidad para mantener todo corriendo. Porque hay electricidad que se tiene que pagar. Hay que comer, hay que tomar, se tiene que tomar algo para vivir. ¿Ok? Y se tiene que comer comida para poder vivir. Tenemos que tener electricidad para poder transmitir. A veces nosotros nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque hemos sido heridos y ahora no podemos tener discernimiento de quiénes son los verdaderos que nos quieren ayudar y no nos quieren tomar ventaja de nosotros versus los que... Y es interesante que la gente siempre cae por los abusadores, los manipuladores. Es increíble. ¿Ok? Yo lo he visto muchas veces. Por alguna razón u otra hemos sido heridos tantas veces que siempre caemos por el mismo problema. Las mismas personas, la misma manipulación. Pablo no tenía que hacer eso. Pablo les estaba enseñando. El templo te enseña acerca de eso. Cómo hacerlo, a quién llevarlo y cómo cuidarlo. Mire, si usted tiene que pagar la deuda de electricidad, okay, la Biblia te lo dice en Levítico. Okay, tú vas a dar un diezmo, tú puedes redimir ese diezmo, pero después tienes que poner un 20% al final. Okay. ¿Cómo la persona se va a meter en deuda a pagarle a un pastor de la iglesia y después la persona se queda en deuda y el pastor viviendo allá y después cuando pide ayuda a la congregación no te quiere ayudar a pagar la deuda que el mismo pastor te metió? Pero por eso es que los judíos siempre han sido buenos manejadores de dinero. ¿Okay? Porque ellos entienden el ahorro. Ellos entienden cómo invertir. A ver si lo encuentro aquí rapidito antes de terminar. Creo que me salí un poquito fuera de la línea, pero yo creo que es el mismo contexto. Y no es un tema fácil. Dice, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Ok. Levíticos capítulo 27. Dice, versículo 30 en adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Adonai. Es cosa dedicada a Adonai. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo es del Eterno, pero quieres redimirlo, tienes una necesidad en ese momento de pagar algo, pues tú lo utilizas, pero tienes que volverlo a pagar. Es del Eterno. Le añado un 20%. ¿Okay? Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa por debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. ¿Ok? Te da una forma de manejar tu dinero en caso de una emergencia y una necesidad. Eso no deja de ser del Eterno, sino que el Eterno dice, ok, tiene una necesidad, yo no soy un ogro, yo no soy un opresor. Utilízalo, pero después me das un tercio. ¿Okay? Que hay un orden de gobierno para poder manejar las finanzas en la Biblia. El problema es que nosotros no estamos estudiando el templo, no reconocemos estos principios para ayudarnos a entender cómo hacerlo. Y siempre terminamos en deuda y miramos una persona que aparenta ser próspera, se viste de la manera de próspero, tiene un carro próspero, una casa grandísima, y después usa palabras para él enriquecerse y el resto del mundo se queda en pobreza. Pero si ponemos nuestros talentos juntos y entendemos el procedimiento bíblico, lo que es finanzas y responsabilidad con las finanzas, entonces la persona que está enseñando puede habilitar su talento y el pueblo puede facilitar para que él continúe. Él puede tener lo que necesita y la persona se beneficia también con el beneficio espiritual para que él pueda prosperar en la Torah. Es una relación recíproca. Reciprocidad. Y en cada carta de Pablo, reciprocidad es la clave cuando él habla de ofrendas
y las colecciones que hacían para Jerusalén al pobre y para que él pudiera mantener su ministerio en pies. Con esto terminamos el 1 Corintios capítulo 16. Como siempre les digo, no tienen que estar de acuerdo con nada, sino valídenlo y verifíquenlo todo. Y seguimos aprendiendo, porque en realidad son temas bien interesantes que muchas personas, siempre hay argumentos y debates, pero le voy a dar un consejo. Por favor, tómenlo de esta forma. No debatan temas en la cual han sido heridos. Porque cuando empezamos a hablar de temas que hemos sido heridos en esas áreas, aunque la persona que te está debatiendo, te está diciendo algo, esté correcta, por nuestra herida no vamos a recibir la corrección y no vamos a cambiar porque se convierte en una reacción defensiva de cómo nosotros nos hicieron sentir. Por eso tenemos que sanar, tenemos que educarnos bíblicamente, respirar hondo y entender qué es lo que se necesita para poder nosotros seguir moviéndonos adelante y ser recíprocos con el don y el talento y lo que el Eterno nos ha dado para facilitar el reino, continuar y la economía del reino continuar a desarrollarse para que la gloria del Eterno se pueda proclamar entre las naciones a través de Yeshua nuestro Mesías. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por su tiempo. Un tiempo corto hoy, pero quería hablar de mi corazón acerca de algo tan importante que ocurre en cada congregación y siempre es un punto de preguntas y contiendas y debates. Pero yo espero que haya podido darle un poquito más de claridad en estas cosas. Shalom a todos. Bye bye.